Por el Grupo Parlamentario por Andalucía, la señora doña Esperanza Gómez Corona. Gracias, señor presidente. Me sumo a la bienvenida y a esa búsqueda de aciertos para toda la Cámara que el señor consejero de la Presidencia nos daba al inicio de su intervención. Acierto que le tengo que decir que no ha guiado la acción de su consejería a la hora de aprobar este decreto ley. Y ahora le comentaré por qué decreto ley pensado para una situación de extraordinaria y urgente necesidad, es cierto, pero solo nos dice una de las dos patas del decreto ley, que el decreto ley está llamado a sustituir a la ley parlamentaria, nunca a una norma con rango de reglamento, como sucede en este caso. Yo voy a hacer el mismo repaso que ha hecho usted sobre las normas europeas, porque creo que es interesante para ver cómo llegamos a este momento. Es verdad que hay un reglamento, el famoso 651 de 2014, de 17 de junio, de la Unión Europea, que establece el marco general de las ayudas estatales, que se llama. Y en Andalucía hay 4 decretos, no decretos ley, 4 decretos que se aprueban para enmarcar o para, si quieren, adaptar la legislación andaluza a toda la normativa europea de ayudas. El 114 del 2014, el 115 de 2014, el 185 de ese mismo año y el 303 de 2015. Luego existen modificaciones de reglamentos de la Unión Europea y tenemos que ir aprobando nuevas normas. Y llegamos al momento presente en el que es cierto que en junio de 2023 hay una modificación bastante grande a través del reglamento 651 de 2014 que modifica todo el marco de las ayudas con el peligro de puede dejar fuera algunas de las ayudas que se están dando porque ya no entran en ese marco del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y porque incluye unas nuevas. En definitiva, que era urgente acometer una reforma del ordenamiento para adaptarnos al nuevo reglamento. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que sucede? Que, para empezar, estamos hablando de una normativa que se contiene en reglamentos, en 4 decretos andaluces. ¿Qué importancia puede tener eso desde la perspectiva de las fuentes del derecho? Pues la importancia que tiene es que los reglamentos del Gobierno están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, no como los decretos ley. En definitiva, cuando el Gobierno andaluz, el que sea, elabora decretos para adaptarnos a la normativa europea, lo está haciendo bajo la supervisión de los tribunales de justicia, que si ven que hay algún punto que algún particular llega y demanda, se pueden corregir, se pueden anular. Tiene todo el sentido, sobre todo viniendo de un partido constitucionalista y amante de la legalidad, porque el procedimiento de fuentes del derecho no es solo un procedimiento que se sigue cuando se quiere. Es importante el fondo, pero en democracia, sobre todo, son importantes las formas. Y el cumplimiento de la fuente de derecho es esencial si queremos contribuir a lo que se llama un Estado de Derecho. No es solo el fondo, repito, también es la forma, aunque a usted no le interese lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos encontramos con que en junio hay que adaptar la normativa. Y dicen los servicios jurídicos, un informe que yo no he podido ver, por cierto, que 6 meses son imposibles para cumplir el procedimiento del artículo 45 de la Ley Andaluza del Gobierno. Se cita, de hecho, en la exposición de motivos el artículo 45 y se obvia el artículo 45 bis, que prevé un procedimiento de urgencia que reduce los plazos a menos de la mitad. Y miren, no puedo renunciar a leérselo. La persona titular de la consejería a la que corresponda la iniciativa normativa podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración de los siguientes supuestos, cuando sea necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea. Tenemos el supuesto de hecho, 45 bis, que se les olvida a sus servicios jurídicos y a su consejería citar la exposición de motivos. La tramitación urgente, que implica que los plazos se pueden reducir a la mitad y que de todos los dictámenes que se requieren también se eliminan muchos de ellos y que además se puede seguir el procedimiento aunque algún órgano no haya evacuado el informe. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con la normativa europea en el plazo establecido. Es cierto, o sea, todo lo que ha dicho es verdad, pero lo que no me vale es que traigan un decreto ley para sustituir 4 normas reglamentarias. El Tribunal Constitucional ya viene advirtiendo de que supone una restricción del derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, que ve como un decreto ley es una norma que no puede impugnar, que no puede llevar a los tribunales. Es una norma con nuestra participación aquí, nos exigen la convalidación de una norma que va a provocar que cualquier ciudadano afectado por ella solo pueda recurrir ante el Tribunal Constitucional. No puede hacerlo porque no tiene legitimación, es obvio. Y por eso se obvia, existiendo en la Ley Andaluza del Gobierno un artículo pensado exclusivamente para estos casos, adaptación a la normativa europea, y en 6 meses sí da tiempo. Puede que no dé tiempo al artículo 45, pero sí al procedimiento de urgencia del 45 bis. Por tanto, todo lo que nos ha contado es una milonga, no es cierto toda la necesidad que tenemos de darnos prisa para acabar utilizando un procedimiento que no es. Supone, además,
un fraude a todo el procedimiento administrativo. Y eso provocado de un Gobierno, viene de la mano de un Gobierno monocolor con una mayoría más que absoluta, absolutísima. A mí me gustaría saber qué hay detrás de esta falta de respeto de los procedimientos administrativos que, repito, acaban provocando indefensión de la ciudadanía andaluza. No es una cuestión menor, no va a encontrar el apoyo de nuestro grupo a este decreto ley. Sí al fondo, el fondo tiene sentido, pues claro que había que adaptar el derecho a la Unión Europea. ¿Lo puedo hacer como me da la gana? No, porque en un Estado de Derecho el fondo es tan importante como la forma. Y cuando uno va de constitucionalista, cuando uno va diciendo que hay que cumplir las normas, cuando cogemos la bandera del Estado de Derecho para lo que nos interesa, hacer esto es especialmente grave. Cuando lo haces con mayoría absoluta y con todo el Gobierno a tu disposición y además llevas 5 años gobernando, no se entiende. ¿Qué hay detrás? Lo que hay detrás son las ganas obvias, primero, de hacer un fraude a todo el procedimiento administrativo que es más participativo y transparente. Se trae el decreto ley sin un informe. Aquí lo aprobamos y listo. Y si algún ciudadano se ve afectado, no podrá acudir a los tribunales como es su derecho. Un derecho fundamental, no cualquier derecho. Y no podrá hacerlo porque el decreto ley tiene normas de ley y las normas con rango de ley son los susceptibles de control ante el Tribunal Constitucional. En consecuencia, esto no es un error, esto es un abuso. Esto es un abuso de derecho. Nos parece que, además, hacerlo con mayoría absoluta y habiendo tenido 6 meses no tiene ninguna justificación. No se hace en otro país y, en consecuencia, con mi grupo no va a contar para aprobar esta degradación continua del ordenamiento jurídico. Muchas gracias.